Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Albores Castro, soy fundadora de la Sala de Lectura Eduardo Galeano. Me he dedicado muchos años de mi vida a la formación de maestros, soy pedagoga de formación y antes también profesora de educación primaria. Amo la educación profundamente y con la misma pasión amo la literatura. Mi deseo de compartir la literatura me llevó a fundar justamente la Sala de Lectura Eduardo Galeano porque considero que los libros deben estar en muchas manos, en las manos de todo mundo, y en especial la literatura debe de ser parte de lo que nutra nuestra vida. La literatura es un espacio fundamental para construirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Es un espacio personal que nos permite enriquecer quiénes somos, nos permite acercarnos a diversas realidades. La literatura es alimento al espíritu, es acercarnos a la otredad. Por eso, pues, las invito y los invito a leer mucha literatura y a acompañarnos en esta charla que tendremos enseguida. Hola a todas y a todos, un gusto volver a saludarles a través de este nuevo episodio de UNETIC y como sabrán, pues mi nombre es Andrés y en esta ocasión pues estamos desde San Cristóbal de las Casas, acá en la sala de lectura Eduardo Galeano, pues la cual pues le agradecemos mucho por el espacio y la oportunidad de abrirnos las puertas pues para poder llevar a cabo la grabación de este presente pues episodio de UNETIC. Y bueno, para esta ocasión pues nos acompaña Guadalupe Albores Castro, pues la cual le agradecemos pues en primera instancia por su espacio, por su tiempo, y ella pues nos acompaña para platicarnos sobre un tema creo que de gran importancia para la formación académica de las infancias y las adolescencias, que es la importancia de la literatura infantil y juvenil y también de las actividades de la red de escuelas que leen y escriben en Chiapas por sus siglas RELECH, y asimismo también pues ella nos compartirá su experiencia personal y laboral en trabajar con las infancias y adolescencias en Chiapas. Así que muchísimas gracias pues por abrirnos las puertas, por recibirnos en este espacio y pues bienvenida a UNETIC. Muchas gracias, Andrés, y gracias a todas y a todos quienes puedan acompañarnos viendo esta charla que vamos a tener. Bueno, pues mi nombre es Guadalupe Albores Castro, como ya lo decías. Soy originaria de Chiapas, chiapaneca de corazón, y soy docente de educación primaria originalmente, y tengo pues más de 40 años dedicada ya a los temas educativos. La mayor parte de mi experiencia profesional ha sido trabajar con docentes en la formación docente y el acompañamiento a escuelas. Soy una profunda conocedora del sistema educativo mexicano y bueno, ya tengo algunos años trabajando de manera independiente, así que hace 5 años pues decidimos fundar este espacio, que es la Sala de Lectura Eduardo Galeano, porque yo desde joven he vivido como en estas dos tensiones, ¿no? Porque por un lado amo la pedagogía y todos los temas educativos, pero por el otro, pues he sido una lectora, por fortuna, desde muy pequeña fui lectora de literatura. Tal vez por mi gusto, por el trabajo con las infancias, me empecé a acercar a la literatura infantil y juvenil. Y hablando específicamente de esta pasión por la lectura, ¿cómo cómo se da ese acercamiento? ¿Quién la incentiva a leer o a escribir? No sé. Pues mira, yo siempre, cuando hemos comentado con gente de mi generación, siempre decimos que tuvimos la gran fortuna de que todavía, cuando nosotros éramos niños, en casa había una cultura de lo escrito, ¿no? Circulaban los periódicos, los cómics, las revistas. En mi familia se acostumbraba que cada domingo íbamos a comprar los cómics al Zócalo, ¿no? A los puestecitos.
nos peleábamos las revistas de Calimán, Lágrimas porque y Risas. Se agotaba, ¿no? Sí, porque eran una tras otra. Pero yo creo que lo que marcó definitivamente mi gusto por leer fue que mi padre un día empezó a leer en voz alta una novela que él estaba leyendo, que es Mujercitas, ¿no? Esta clásica obra de Louis Alcott, me parece, si no mal recuerdo. Entonces, es una saga en realidad. Y por fortuna, aunque antiguos, los libros y la edición estaban en casa, 3 de los 4. Entonces, él leyó en voz alta y yo escuché muy atenta. Y luego dejó el libro. Y entonces yo lo tomé y seguí leyendo. Y luego seguí con el otro y seguí con el otro. Y después empecé a buscar lo que había de literatura en casa, lo que me podía gustar. Por fortuna estaba Julio Verne y ese fue mi segunda incursión, ¿no? La ciencia ficción. Sí, y después empecé a formar mi biblioteca personal con el dinero que me daban de domingo. Lo juntaba y bueno, empecé a hacer una selección, a comprar libritos. Como soy la segunda de 7 hermanos, pues les fui heredando la pequeña biblioteca a mis hermanos, ¿verdad? Y de ahí ya me seguí. Toda la posibilidad que yo he tenido siempre de acercarme a la literatura, pues lo he aprovechado. Sí, claro, y creo que se me hace muy interesante también cuando esa pasión nace desde uno, ¿no? Y no es como algo que se le impone a alguien, porque también eso es como... Porque me da mucho de qué pensar también, tal vez ahorita, pues en estas generaciones, creo que el hábito de la lectura, pues no sé si se lee menos hoy o se lee más ahora, no sé, tal vez como... Porque recuerdo que había como un artículo que analizaba que es que la gente lee más hoy en día. El tema es qué tipo de lecturas hace, ¿no? Leyendo que los mensajes del WhatsApp, que leyendo... Realmente sí lee la gente, pero el tema es qué es lo que lee, ¿no? Y creo que eso es también importante lo que decía, bueno, de su generación posiblemente eran como otro tipo de literatura, otro tipo de lectura que se hacía, y tal vez ahorita como que también el tema de la tecnología y las redes sociales creo que ha dispersado un poco también tal vez el hábito de la lectura en un sentido más enfocado en ciertas temáticas, ¿no? Hablando ya un poco más y adentrándonos en el contexto de Chiapas, desde su experiencia de la parte pedagógica como docente, ¿qué panorama ve o qué panorama nos puede describir en el contexto de Chiapas sobre el tema de la lectura y escritura? Ahora que estamos con la red y que hemos estado visitando escuelas, pues, ¿qué te puedo decir? Que las maestras y los maestros nos lo han dicho en varias ocasiones, ¿no? Hay un abandono, de como política pública del tema de la lectura, ¿no? Hace algunos años la Secretaría de Educación Pública impulsó mucho un proyecto de los libros del Rincón, bibliotecas de escuela, bibliotecas de aula, pero bueno, ahora hay poca... Aquí en el estado tenemos escasa dotación de libros, no tenemos bibliotecas funcionales y desafortunadamente esto se agrava en las escuelas pues, de población más vulnerable, ¿no? Bueno, hablando un poco también, ahondando en el tema del tema que ya mencionaba hace rato, que es el tema de la literatura. Bueno, se habla de una literatura en general, pero también se habla de otros tipos de literatura, que está la literatura light, que la literatura esto. Pero hablando del tema de la literatura infantil y juvenil, ¿por qué es importante hablar de este tipo de literatura y sobre todo también qué lo caracteriza dentro del resto de la literatura que se puede, no sé, dentro de lo que cabe de la palabra literatura? Bueno, a ver, voy a compartir con ustedes, por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública, te decía yo, ha distribuido este tipo de libros. ¿De obras clásicas? ¿O de, no. Esto es literatura infantil y juvenil. Ya, sí. Es un Romeo y Julieta. Pero no la clásica. Que no es el clásico Romeo y Julieta. Este es uno de mis libros más favoritos del mundo mundial, como suelo decir, porque este elefantito es Romeo, ¿no? Y Julieta va a aparecer por acá, Julieta es una ratona que se hace su amiga, ¿no?
Entonces, si uno ve, por ejemplo, la calidad literaria, este libro es extraordinario, ¿no? Porque les enseña, o bueno, a ver, no sé si les enseña, porque en realidad la literatura no tiene por qué enseñar. No, ese es también, ¿no?, el tema, ¿no? Claro, claro. Bueno, el tema, por ejemplo, de Romeo y Julieta es que Romeo es un elefante discriminado y porque se pone siempre muy colorado cuando está tímido, ¿no? Y pues todos los demás elefantes se burlan de él. Entonces, tenemos aquí un tema, digamos, de discriminación y de... Vean las imágenes, ¿no? O sea, tú ves las imágenes que son, pues, muy... Uno puede decir, son trazos gruesos, pero son de una calidad iconográfica, sí, llamativa, muy llamativa, muy atractiva. Y bueno, el contenido de las obras literarias, como la literatura en general, en las obras literarias de literatura infantil, pues es un contenido complejo que te habla de la experiencia humana, ¿no? Puede estar dicha como acá en temas, en forma de animales, ¿no? Representada en animales, pero en realidad te está hablando de la experiencia humana, de una profunda experiencia humana. Es una narrativa llena de giros también, ¿no? Y, bueno, yo no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, que tenemos unas obras hermosas hoy en día que justo la tarea de la ReLech es acercar a las escuelas esta literatura de calidad en muchos sentidos, ¿no? Tanto, porque hoy la literatura infantil y juvenil tenemos que entenderla como un tema emergente que además está lleno de diversas líneas, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, las imágenes son fundamentales en las obras literarias, ¿no? Bueno, esta es una parte, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del libro de Monstruos Mexicanos, de Carmen Leñero, y entonces vean la calidad de las imágenes, ¿no? Este libro, bueno, está bastante maltratado, bastante, porque ha tenido mucho uso. Ha tenido mucha vida, ¿no? Ha tenido mucha vida, desafortunadamente ya no lo encuentro tan fácil, pero es de los libros que más ha gustado a las niñas, niños y adolescentes. Ve, por ejemplo, ¿no? Sí, temas muy comunes y que... son leyendas, son historias, pues, con personajes tradicionales mexicanos, pero... Sí, porque también eso, bueno, hablando de ese tema también que sea como pertinencia social, cultural, donde se desarrolla el niño, porque luego a veces te vienen con mitologías de otros continentes y uno dice, pues eso nunca lo había visto, o nunca lo había... Y entonces como también es como sentirse extrañados también en la lectura, pues creo que tampoco incentiva tanto, ¿no? Claro, pero bueno, también parte de la tarea de mediación lectora, porque es el concepto que hoy usamos, ¿no? ¿Cómo acercamos a niñas, niños, adolescentes que no son lectores y que luego te dicen, es que a mí no me gusta leer? Porque hemos tenido experiencias en alguno de los proyectos que hemos desarrollado donde eso nos dicen, sobre todo los adolescentes, ¿no? Aunque hay niños que también dicen, no, a mí no quiero, ¿no? Sí, luego los niños... Y entonces, ¿cuál es la tarea ahí? En este caso de nosotros como mediadores o mediadoras, pues justamente hacer atractivo, ¿no? Hacer atractivo el texto, contarles, sea el bestiario de seres fantásticos mexicanos, monstruos mexicanos, pero también podría ser Julio Verne o cualquier otro libro clásico. Siempre, como suelo decir, en realidad tiene que ver mucho con cómo acercamos el texto literario a las niñas y niños. Ahora, la importancia, de una vez voy a hablar de esto, que es fundamental. La literatura, la educación sin literatura es algo que no deberíamos
ni siquiera de pensar. Bueno, es como que está complicado coincidirlo desde ese sentido Sí. fuera de la literatura. Creo que también desde la parte pedagógica, desde la parte académica, siempre tiene que estar la parte literaria de una u otra forma, ¿no? Y en los planes de estudio de la SEP está. La literatura siempre está presente, el problema es cómo está. Claro. Y luego el tratamiento que se le da. Identifica los personajes, identifica la idea principal, nada de eso. Cuando uno le invitan a leer un cuento y ya luego lo agobian con preguntas, ¿no? Exactamente. Y eso es justamente, en la red lo que estamos impulsando es poner al acceso de niñas, niños y adolescentes de las escuelas, pues a los primeros libros, si no los tienen, o enriquecer los acervos si ya los tienen, pero también acompañar a las maestras y los maestros en este trabajo de mediación lectora, claro, ¿no? Porque tener libros, acceder a los libros, no nos garantiza la formación lectora, ¿no? Claro. Entonces, sí, lo que necesitamos es justamente romper este tipo de prácticas de que se vea el acercamiento a la literatura, cualquier literatura, ir a la maravillosa literatura infantil y juvenil más, como una tarea, ¿no? O como algo que se tiene que dar porque van a aprender. Las niñas, niños y adolescentes y todo el mundo, cuando leemos, aprendemos. Algo nos dice cualquier libro, porque hay un diálogo y hay un diálogo interior y de algo te apropias, claro, y de algo te quedas, ¿no? Con algo te quedas. Pero como decía Borges, no sé cuántos libros he leído y tampoco llega el momento en que eso no te importa. Lo que importa es que al leer uno hace suyo alguna parte del libro, ¿no? ¿Nos pudiera platicar un poco más, ya que estamos mencionando la red de escuelas que leen y escriben en Chiapas, por sus siglas RELECH? Bueno, ya nos medio platicó cómo surge, pero si nos puede ahondar en ese sentido también y sobre todo, ¿quiénes lo integran? La sala de lectura tiene 5 años de funcionar y durante los primeros 3 años y medio, trabajamos con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que nos dio, nos envió becarios que se formaron, sobre todo chicas que se formaron como mediadoras. Uh-huh. Eso posibilitó que después de la pandemia, porque pues también durante la pandemia sostuvimos el trabajo por Zoom, hacíamos actividades, justo pensando en la importancia de acercar la lectura en esos tiempos de tanta incertidumbre. Y después, al regresar de la pandemia, se acercaron aquí a la sala 2 escuelas telesecundarias. Nos propusieron, bueno, hagamos algo, porque los chicos durante este tiempo que no estuvieron en la escuela, pues tuvieron poco acceso a la lectura, a la escritura. O sea, si ya de por sí hay poco, durante el tiempo de pandemia, bueno, esto se agravó de manera importante. Entonces empezamos a ir a 2 escuelas con un primer proyecto que se llama Érase una vez en las escuelas telesecundarias. Después que terminó ese proyecto, tuvimos el apoyo del programa PACMIC de la Secretaría de Cultura, un pequeño recurso donde pudimos empezar a pensar en algo que nos había enseñado el primer proyecto, la importancia y la urgencia de dotar de acervos a las escuelas, porque de nada servía que llegáramos, hiciéramos actividades y nos íbamos y no había libros, en esas 2 escuelas había libros efectivamente, pero no son libros que les resultaran atractivos precisamente porque pues implican sobre todo un nivel lector ya avanzado, okay, ¿no? Entonces, pues era importante como poner al alcance este tipo de libros con imágenes. Son libros álbum, donde la imagen tiene un peso importante, las historias les resultan atractivos por la pasta dura o recuperar los que la propia Secretaría de Educación les ha dado, que pueden ser como este de Romeo y Julieta y otros de la colección de los libros del Rincón.
Bueno, entonces, en ese segundo proyecto ofrecimos acervos a 3 escuelas y bueno, hasta ahí pudimos llegar. Sin embargo, en mí se quedó esa necesidad de seguir trabajando con escuelas, ¿no? Y con docentes. Sobre todo porque, bueno, ahora pues ya el equipo es muy pequeño, somos solamente 2 personas, y la manera como hemos encontrado de seguir promoviendo la lectura y la lectura en escuelas, en niñas, niños, adolescentes, sobre todo poblaciones vulnerables, que eso es un tema que a mí me importa mucho, fue con el acercamiento a maestras y maestros. Y por mi trayectoria profesional, pues he tenido contacto durante pues, toda mi vida profesional con muchas maestras y maestros de aquí de Chiapas. Okay. Conozco a muchos de ellos, a muchas de ellas. Y entonces los empecé así como a invitar, ¿no? Bueno, te he visto interesado, te he visto interesada. Y la tarea que yo asumí fue gestionar acervos. Entonces, la Secretaría de Educación Pública a partir de las evidencias que tuvo de lo que se había hecho con el proyecto Érase una vez, nos envió 9 acervos de los libros del Rincón. Y con eso, bueno, convocamos no a 9, sino a 2 escuelas, ¿no? Primarias y telesecundarias. Y en febrero de este año fundamos La Releche, ¿no? Con este doble propósito. Ofrecer acervos a las escuelas, pero también ofrecer un espacio de acompañamiento para la mediación y ofrecer un espacio de encuentro, porque luego maestras y maestros pues están haciendo muchas cosas, ¿no? Siempre están haciendo actividades de forma aislada. De forma aislada. Entonces, encontrarse, compartir, pues claro que los fortalece, pero sobre todo fortalece a las niñas y a los niños y a los adolescentes, ¿no? Claro, y bueno, para diversificar un poco el diálogo, la temática, pero que va a lo mismo que con el tema de las escuelas, le voy a invitar a que veamos un video para conocer un poco también cuál es la percepción de las chicas y los chicos desde los ámbitos educativos acá en los contextos de Chiapas. Y aquí precisamente tenemos una cápsula que produjeron desde la organización Vientos Culturales, la cual pues aquí le... Pues yo vivo en el paraje que se encuentra por allá, más o menos se ve, que es San Pedro Cochilná. Para caminar de allá a la escuela tengo que levantarme más o menos como a las 3:30 de la mañana para poder alistarme, traer las cosas que uso y a las 5 salir de mi casa para venir caminando a la escuela. Mi casa se encuentra aquí en el cerro, casi al lado de ese río que podemos ver. Entonces yo camino media hora de aquí para la escuela, son como 2 kilómetros. Yo siento que estar en la escuela es estar bien, estar feliz y más cuando los padres nos apoyan para poder venir, poder desarrollar conocimientos nuevos y hacer amigos, convivir con los demás. Y es una gran oportunidad para mí dejarme estudiar y aprender de lo que no he aprendido antes y conocer nuevas personas aquí, hacer amigos y tener un buen futuro. Le vasallen ali hija ali hutik lich postavan como ali to hutik sha importante que el biletik indígena hutik tak kan chane kuntas vent da kolta ikli buche ipa ikli hali mele onoli buche ipa ikli nom to chukatik como San Cristóbal to chukotik vai haltosh halitosh likasa chikoti ke vane tsatsaktosh balis chameli ke vane mi osh lik postavane likne más rápido sang más anil stai lik postavane un ta nopshali chital hone las nopsha tal hone chi osta clase de música liech en la secundaria unos chan los instrumentos como guitarra y flauta hanot hoy el instrumento
Pelili, chilo, vuelta coache, chibata, chioch batas escuela de música. Lekno yile li chanine lekno ikai wala no ali tahtuts li chanine sventa tahtahun le kamtel pero muy to kasih no po ali kasih alokta shi amte kasih no po tahtuts bechana pano tah pas tratar titana no porque ha hun yotel mitut chanantika Kasa tasbak ak ali tale me ali shiel hamacha nom chishana tale tuk muy kchil muy puchishinin wana shiel tame nom chishana mecha nom chishana ali silk ak al chishana isom chital ali shiel no kahun pe kan bal chiltak hasano te balika kan chiltak osha bochichinin chiskoltan talel Hatich ay kali shiel ham histali chil tak kantas kal ay klipuchi hato tas lokiktal tapara hetal chanuna hikli timu yuk shiel yonik lita gente tik nakalike mismo no chilpatik mismo municipio hano limus ta poco tiempo es lita tashkohtakin bakitikoatel chohtakin ay atel hanoli tas bakohol shiel kabin kutike pe ta poco a poco podemos hacer amigos. Bueno, pues ahí quedó el video, creo que ilustra bastante bien y que nos invita también pues a conocer un poco más sobre el contexto de Chiapas, sobre los contextos educativos. En este caso pues son chicos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, del municipio de Aldama, y bueno, pues no sé qué nos puede aportar. Creo que bueno, ya estábamos hablando más de niveles primaria y secundaria, pero creo que también este tema del nivel de preparatoria, del nivel medio superior, creo que también comienza como a dificultarse a ciertos accesos, porque a veces los padres ya no apoyan a los hijos y a las hijas, y más también en un contexto con muchas desigualdades como lo es Chiapas, ¿no? Claro, y también las expectativas, ¿no? Porque qué hermoso que aquí estos jóvenes nos dicen, yo quiero seguir estudiando porque me importa mucho apoyar a mi propia comunidad. Pero desafortunadamente hemos encontrado también que en muchas comunidades hay poca expectativa de la educación, y eso también toca un tema de género, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, vemos a 4 jóvenes, ¿verdad? Y también es importante decir que las mujeres en Chiapas siguen teniendo menos oportunidades de estudiar, incluso desde la secundaria. Cuando tenemos a chicas en las secundarias, decimos, qué maravilla, qué genial, sí, ¿no? Claro. Que hay que fortalecer esto, hay que fortalecer pues la propia identidad de los pueblos, pero también la identidad de género, y empoderar también a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Que ese es otro gran tema que tenemos. Bueno, Chiapas tenemos múltiples desafíos en el tema educativo, por eso me parece que enseñar o acercar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la lectura es una tarea fundamental, porque leyendo también promovemos cultura de paz, claro. Promovemos igualdad de género, promovemos empatía, promovemos el reconocimiento de la otredad. Entonces, por eso es importante formar lectores y lectoras, ¿no? Con el tema de la lectura y escritura, ¿qué nos puede comentar? ¿Han fomentado libros o la lectura y escritura en otra lengua aparte del español? ¿O qué contexto han encontrado al respecto con el tema? Por ejemplo, de la lengua tzotzil, el tzeltal o cualquiera de las 12 que se reconocen oficialmente en Chiapas. Nosotros hemos encontrado una realidad educativa que nos lastima y nos duele mucho, porque desafortunadamente en muchas comunidades la alfabetización no ocurre, en la mayoría de las comunidades indígenas la alfabetización no ocurre en la lengua materna. Entonces hay una alfabetización forzada, sin sustento lingüístico, sin sustento simbólico, que acarrea muchísimos
problemas de conocimiento y de comprensión, ¿no? Claro. Pero que no es una responsabilidad individual, como suele pensarse, ¿no? Sino tiene que ver fundamentalmente con temas de enseñanza, en cómo se aborda la alfabetización desde el sistema educativo. En el sistema educativo, desde el español, con niños no hablantes del español, ¿no? Porque ni siquiera se intenta hacer una educación bilingüe real, como está pensado el modelo educativo, pero que no ocurre. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros llegamos a las escuelas? Pues tenemos una alfabetización en español muy poco consolidada y tenemos un analfabetismo real en la lengua materna. Esto lo hemos encontrado en más de 2 o 3 escuelas a las que hemos ido. Entonces, bueno, nosotros siempre el propósito es fortalecer a las escuelas y fortalecer su tarea. Y pensamos que ahorita lo que está a nuestro alcance es fortalecer a niñas y niños en la lectura en español, que es en la que están alfabetizados. Bueno, creo que ya hablamos muy de grandes temáticas, pero ¿qué cree que nos faltó por comentar en este espacio? Algo que considere relevante que mencionar y que no lo hemos mencionado. Los apoyos. Yo creo que es muy importante que como sociedad comprendamos que estas iniciativas requieren de apoyos, porque estos esfuerzos se hacen pues por amor, con la intención de aportar, ¿verdad? Pero realmente es fundamental contar con apoyos económicos, con apoyos de recursos, con apoyos de donación de libros, si alguien quiere hacernos alguna donación de libros para hacérselas llegar a las escuelas, por supuesto, serán bienvenidos. Entonces los apoyos para estas iniciativas son fundamentales, porque como sociedad civil intentamos impulsar cosas, cambiar, aportar un granito, cambiar algo de esta dura realidad que nos ha tocado y que en mi caso es una motivación a seguir haciendo cosas. No puedo ver cómo el mundo está complejo, la violencia exacerbada y sentarme a contemplarlo, ¿verdad? Entonces necesitamos desarrollar muchas iniciativas como estas o apoyar muchas iniciativas como estas y otras que he visto que hacen en otros colegas que están trabajando hacia las infancias, ¿no? Para las infancias. Entonces creo que eso es muy importante, que visibilicemos que es fundamental también apoyarnos y recibir apoyos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Primero, pues felicitarla, ¿no? En primer lugar, felicitar por esta actividad que está llevando a cabo desde las escuelas, desde el tema de la lectura y la escritura, desde aquí de los diversos lugares, municipios y comunidades de Chiapas. Bueno, pues no me queda más que agradecer y felicitar pues por esta grandiosa labor y también pues agradecerle por su tiempo, por su disposición y por compartirnos sus saberes y conocimientos pues en esta materia que estuvimos comentando con el tema educativo y literario. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias. Gracias a todos y a ustedes y gracias a todos quienes puedan vernos y compartir estas inquietudes. Gracias. Pues muchísimas gracias igual a todas y a todos quienes nos hayan acompañado viendo o escuchando este episodio de UNETIC por las Infancias. Y recuerden seguirnos a través de las redes sociales de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas, por sus siglas Redias. Pueden seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok o X con el @redias.chiapas, o igual pueden visitar nuestro sitio web redias.org. Y sin más, pues esto fue UNETIC, el espacio que nos une por las infancias.